Nueva York no es solo una ciudad, es un gigante en constante cambio. En medio de su imponente arquitectura y calles llenas de historia, algo sorprendente está ocurriendo. Su población está cayendo en picada. ¿Cómo es posible que la ciudad más famosa del mundo pierda habitantes a un ritmo nunca visto? Desde las decisiones individuales hasta los efectos de la pandemia, cada rincón cuenta una historia de éxodo. Vamos a explorar cómo un lugar tan vibrante ha llegado a enfrentar un futuro incierto y qué implicaciones tiene esta huida masiva para su identidad global. Número 1. Oficina del Censo de EEUU. La Oficina del Censo de los Estados Unidos es la entidad que recopila, analiza y publica datos sobre la población del país. Su labor va más allá de contar personas. Su función principal es proporcionar una imagen detallada de cómo cambia la sociedad, desde el crecimiento y decrecimiento de las ciudades hasta la migración interna y las tendencias demográficas. Estos datos son cruciales no solo para los gobiernos, sino también para las empresas, académicos y el público en general, ya que permiten tomar decisiones informadas basadas en la evolución de la población. Entre los años 2020 y 2023, la Oficina del Censo reveló un cambio sorprendente. La población de Nueva York, tanto del estado como de la ciudad, comenzó a reducirse drásticamente. En estos 3 años, más de 600,000 personas abandonaron el estado de Nueva York, y la ciudad de Nueva York fue responsable de la mayor parte de esta pérdida. Este fenómeno ha sido comparado con la desaparición completa de un estado pequeño, como Wyoming, y ha puesto a Nueva York en el centro del debate sobre los factores que están impulsando estas migraciones masivas. El censo no solo nos dice cuántas personas se fueron, sino también quiénes se fueron. Sorprendentemente, la mayoría de los que abandonaron Nueva York no eran los ricos ni los jubilados, sino las clases trabajadoras y medias. La razón principal de este éxodo, según los datos del censo, ha sido el alto costo de vida y la falta de vivienda asequible. Esto ha generado una crisis económica para la ciudad de Nueva York, que depende en gran medida de sus contribuyentes más ricos, quienes sostienen gran parte del presupuesto estatal. Además, el censo reveló que los que abandonaron Nueva York no se mudaron a cualquier parte. Florida fue el principal destino para los neoyorquinos que buscaban una vida más asequible y menos estresante, seguida de cerca por Texas y Nueva Jersey. Esto muestra que no solo se trata de personas que buscan una vida más barata, sino también de aquellos que buscan escapar del ritmo frenético de la ciudad para encontrar tranquilidad en lugares más cálidos y económicos. Lo más interesante de todo es que los datos del censo también muestran un aumento en la población de otras áreas del país que, tradicionalmente, no habían sido vistas como destinos populares. Ciudades en estados como Idaho, Montana y Utah han visto un crecimiento inesperado en su población a medida que los trabajadores remotos y las familias buscan un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Estos cambios reflejan una tendencia más amplia en la sociedad estadounidense, donde la calidad de vida está tomando prioridad sobre la proximidad a los grandes centros económicos. Número 2. Ciudades con crecimiento significativo. En el otro lado del espectro, mientras Nueva York y otras grandes ciudades están viendo cómo sus poblaciones se reducen, hay lugares en Estados Unidos que están experimentando un auge en el crecimiento poblacional. Estados como Idaho, Montana, Utah y ciudades en Texas y Florida han visto cómo su población crece rápidamente en los últimos años. Lo que es interesante de este fenómeno es que muchas de estas áreas no eran tradicionalmente vistas como destinos populares. Entonces, ¿por qué tanta gente está optando por mudarse a estos lugares? En primer lugar, muchas de estas ciudades ofrecen algo que Nueva York y otras grandes ciudades simplemente no pueden: espacio. A medida que el trabajo remoto se ha convertido en una opción viable para muchas personas, el atractivo de vivir en una ciudad densa como Nueva York ha disminuido. ¿Por qué pagar altos alquileres y vivir en espacios reducidos cuando puedes tener una casa grande con jardín en Idaho o Montana por una fracción del costo?
Para muchas personas, la pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión que los llevó a reevaluar sus prioridades y a optar por una mejor calidad de vida, lejos del bullicio y el estrés de las grandes metrópolis. Además, muchos de estos estados ofrecen un costo de vida mucho más bajo que el de las grandes ciudades. Texas y Florida, por ejemplo, no tienen impuestos sobre la renta estatal, lo que significa que los residentes pueden quedarse con más de su dinero. Esto, combinado con un clima más cálido y una economía en crecimiento, ha hecho que estos estados sean extremadamente atractivos para los migrantes de lugares como Nueva York. En ciudades como Austin, Texas, el crecimiento ha sido tan rápido que los precios de la vivienda han comenzado a subir, pero aún están muy por debajo de los niveles de Nueva York. Otro factor que ha impulsado el crecimiento en estas áreas es la capacidad de estas ciudades para adaptarse rápidamente a las nuevas demandas. En lugar de enfrentarse a problemas como la escasez de vivienda, muchas de estas ciudades han fomentado el desarrollo inmobiliario para acomodar a sus nuevos residentes. En estados como Idaho y Utah, las empresas tecnológicas también están encontrando un lugar donde prosperar, lo que está atrayendo a jóvenes profesionales que buscan oportunidades fuera de los mercados laborales saturados de Silicon Valley o Nueva York. Lo curioso es que este crecimiento no es solo numérico, también está cambiando la identidad cultural de estos lugares. Ciudades como Boise en Idaho, que solían ser tranquilas y relativamente desconocidas, ahora están experimentando una transformación. Los nuevos residentes están trayendo consigo nuevas ideas, empresas y una mentalidad diferente, lo que está generando un cambio cultural en estas ciudades. Es un fenómeno fascinante, ya que estamos viendo cómo el auge del trabajo remoto y la tecnología están cambiando la geografía social de Estados Unidos. Número 3. Ciudades con declive poblacional. Cuando piensas en ciudades icónicas como Chicago, San Francisco o la misma Nueva York, probablemente te imagines lugares vibrantes, llenos de vida y con una economía en constante crecimiento. Sin embargo, muchas de estas grandes ciudades, así como regiones más rurales en estados como Luisiana, Mississippi e Illinois, han visto un notable declive poblacional en los últimos años. Este fenómeno no es solo una cuestión de números, sino que revela un cambio profundo en las tendencias sociales y económicas del país. Un ejemplo claro de esta tendencia es la cuenca baja del río Mississippi, especialmente en los estados de Luisiana y Mississippi. Aquí, la gente ha estado abandonando sus hogares a un ritmo alarmante. A medida que las oportunidades laborales han disminuido y los desastres naturales, como los huracanes, han aumentado en frecuencia e intensidad, la vida en esta región se ha vuelto cada vez más insostenible para muchas personas. Ciudades como Nueva Orleans, que alguna vez fueron centros prósperos de cultura y economía, ahora enfrentan una crisis de despoblación. Illinois, por su parte, también ha sido testigo de una disminución en su población, en gran parte debido a la fuga de residentes de Chicago. A pesar de ser la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, Chicago ha sufrido una serie de problemas que han llevado a miles de personas a buscar un nuevo hogar en otros estados. Entre ellos se incluyen el aumento de la violencia en algunas áreas, los altos impuestos y el costo de vida cada vez más prohibitivo. Para muchas familias, la solución ha sido mudarse a lugares más asequibles y seguros, como los estados del Sunbelt o el noroeste del país. Por supuesto, este fenómeno no es exclusivo de las grandes ciudades. Las áreas rurales de los Apalaches superiores, en lugares como el este de Kentucky y Virginia Occidental, han estado perdiendo habitantes durante décadas. La falta de empleo y las oportunidades limitadas han obligado a muchas personas a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. La desindustrialización y el colapso de las industrias del carbón y el acero, que alguna vez fueron pilares económicos en estas regiones, han dejado a estas comunidades luchando por sobrevivir. Lo más preocupante de todo es que las soluciones a este problema parecen lejanas. A pesar de los esfuerzos del gobierno y las organizaciones locales por revitalizar estas áreas, la realidad es que muchos de estos lugares enfrentan un futuro incierto.
Sin un impulso económico significativo o una reestructuración de las industrias, es poco probable que las tendencias de despoblación se reviertan en el corto plazo. En comparación, otras áreas del país han estado experimentando un auge poblacional, lo que hace que el declive de estas regiones sea aún más dramático, mientras que lugares como Washington, Idaho y Utah están viendo un aumento en la llegada de nuevos residentes. Las ciudades y áreas rurales de los estados mencionados parecen estar atrapadas en un ciclo descendente. La gente está abandonando estos lugares en busca de una vida mejor, y hasta ahora no ha habido muchas razones convincentes para que vuelvan. Número 4. Nueva York, estado y ciudad. La ciudad de Nueva York, un lugar que muchos consideran el corazón y el alma de Estados Unidos, ha estado perdiendo habitantes a un ritmo alarmante desde el año 2020. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la ciudad ha visto cómo más de 550,000 personas han dejado atrás sus bulliciosas calles para mudarse a otros lugares, pero esta fuga de residentes no es solo un fenómeno reciente, es parte de una tendencia más amplia que ha estado afectando a Nueva York durante años. Para poner esta pérdida en perspectiva, la cantidad de personas que han dejado la ciudad de Nueva York es casi igual a la población total del estado de Wyoming. Lo que antes era un lugar lleno de oportunidades y sueños, ahora se enfrenta a una crisis de despoblación que amenaza con cambiar su identidad y su papel en el panorama global. El estado de Nueva York, en su conjunto, también ha perdido alrededor de 630,000 personas, lo que lo convierte en el estado que más rápido se ha reducido en todo Estados Unidos durante los últimos 3 años. Lo más sorprendente de esta fuga es que la gran mayoría de las personas que han dejado Nueva York no son los millonarios o jubilados, como podría suponerse. En cambio, son las clases trabajadoras y medias las que han decidido buscar una vida mejor en otros lugares. ¿La razón principal? El costo de vida en Nueva York se ha vuelto insostenible para muchos. Los alquileres están por las nubes, los impuestos son extremadamente altos y la calidad de vida se ha deteriorado. Para muchos neoyorquinos, la pandemia fue la gota que colmó el vaso. Además del costo de vida, otros factores han jugado un papel en esta despoblación. La pandemia trajo consigo una ola de trabajo remoto que permitió a las personas vivir en cualquier lugar mientras mantenían sus empleos en la ciudad de Nueva York. De repente, los residentes de Nueva York se dieron cuenta de que no necesitaban vivir en apartamentos pequeños y caros cuando podían mudarse a un lugar más asequible, con más espacio y un ritmo de vida más relajado. Florida, Texas y Nueva Jersey se convirtieron en los destinos más populares para los neoyorquinos que buscaban un cambio de escenario. Sin embargo, la fuga de residentes no solo ha afectado a las personas, sino también a la economía de la ciudad y el estado. Nueva York ha dependido durante mucho tiempo de su base de contribuyentes ricos que sostienen gran parte del presupuesto estatal. Con cada persona que se va, la ciudad pierde una parte de su base tributaria, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en los servicios públicos y la infraestructura. Además, la pérdida de población también significa una disminución en la representación política del Estado a nivel federal. Número 5. Pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 será recordada como un evento que sacudió al mundo entero, y pocas ciudades fueron tan impactadas como Nueva York. Todo comenzó el 1 de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en la ciudad. Lo que siguió fue una avalancha de contagios, muertes y una serie de medidas drásticas que cambiarían para siempre la vida en la ciudad que nunca duerme. En cuestión de semanas, Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 30,000 casos confirmados a fines de marzo de 2020. Pero lo que realmente definió este periodo fueron las estrictas medidas de confinamiento impuestas por el gobierno estatal y local. El 17 de marzo, la ciudad cerró todos los negocios no esenciales, incluidas tiendas, teatros, gimnasios y restaurantes, los cuales solo podían aceptar pedidos para llevar o a domicilio. Poco después, el 22 de marzo, el Estado emitió su famosa orden de pausa,
que cerró casi todas las actividades no esenciales y restringió las reuniones sociales. Las calles de Nueva York, que solían estar abarrotadas de gente y tráfico, se vaciaron, creando una atmósfera de silencio inquietante que la ciudad jamás había experimentado. El costo humano fue devastador. Más de 45,000 personas murieron a causa del COVID-19 en la ciudad de Nueva York durante los primeros meses de la pandemia. Esta tragedia no solo afectó a las familias que perdieron seres queridos, sino que también desató una crisis económica sin precedentes. La tasa de desempleo de la ciudad se disparó al 16% en agosto de 2020, casi el doble de la media nacional. Miles de negocios cerraron sus puertas para siempre, incluidos restaurantes, bares y tiendas que habían sido pilares de la vida cotidiana en la ciudad. Algunos barrios, como Midtown Manhattan, se convirtieron en fantasmas de lo que solían ser, con locales comerciales vacíos y oficinas abandonadas. Aunque las restricciones comenzaron a levantarse gradualmente en junio de 2021, el daño ya estaba hecho. Muchos neoyorquinos, especialmente aquellos que podían trabajar de forma remota, decidieron que la vida en Nueva York ya no era viable. El alto costo de vida, combinado con la falta de seguridad durante la pandemia, hizo que miles de personas buscaran nuevas oportunidades en otros lugares. Florida, Texas y Nueva Jersey se convirtieron en los destinos más populares para aquellos que querían escapar de la crisis que había consumido a la ciudad. Número 6. Emigración hacia otras regiones. A medida que la pandemia de COVID-19 avanzaba y las restricciones se imponían, miles de neoyorquinos comenzaron a hacer las maletas y buscar nuevas oportunidades en otros estados. Lo que una vez fue una tendencia leve de emigración se convirtió en una estampida hacia fuera de la ciudad y del estado. La posibilidad del trabajo remoto fue el catalizador principal que permitió a muchas personas reubicar sus vidas fuera de Nueva York sin perder sus empleos. De repente, ya no era necesario estar en un pequeño y costoso apartamento en Manhattan cuando podías tener una casa con jardín en Florida, Texas o Nueva Jersey por una fracción del costo. La principal razón detrás de este éxodo fue el costo de vida. Nueva York, tanto la ciudad como el estado, es uno de los lugares más caros para vivir en todo Estados Unidos. El alto costo de los alquileres, combinado con impuestos elevados y una calidad de vida que había disminuido notablemente durante la pandemia, hizo que muchos neoyorquinos decidieran que era momento de partir. Florida se convirtió rápidamente en el destino más popular para los migrantes de Nueva York, con más de 90,000 personas mudándose al estado del sol en un solo año. Además de su clima cálido y su estilo de vida más relajado, Florida ofrece una ventaja importante: no tiene impuestos sobre la renta estatal. Texas también atrajo a miles de neoyorquinos que buscaban un cambio. Ciudades como Austin y Dallas, que ya estaban en auge, vieron un aumento en la llegada de nuevos residentes que querían aprovechar el costo de vida más bajo y las oportunidades laborales en crecimiento. Texas, al igual que Florida, no tiene impuestos sobre la renta estatal, lo que lo convierte en un destino atractivo para aquellos que desean conservar una mayor parte de sus ingresos. Nueva Jersey, por su parte, fue el segundo destino más popular para los neoyorquinos, con 75,000 personas haciendo la corta mudanza al estado vecino. Aunque Nueva Jersey también es caro, ofrece un estilo de vida similar al de Nueva York, pero con costos más bajos. Este éxodo no fue solo de neoyorquinos ricos o jubilados. De hecho, la mayoría de las personas que dejaron la ciudad durante la pandemia pertenecían a las clases trabajadoras y medias. Para muchos de ellos, el teletrabajo abrió una ventana de oportunidad que les permitió escapar de los altos costos y las condiciones de vida cada vez más difíciles en la ciudad. Al mudarse a estados como Florida o Texas, podían mantener sus trabajos bien remunerados mientras disfrutaban de un mayor poder adquisitivo en lugares con menor costo de vida. Número 7. Desigualdad económica y viviendas de lujo. La ciudad de Nueva York siempre ha sido un símbolo de riqueza y poder, pero también de desigualdad económica. En los últimos años, esta brecha entre ricos y pobres se ha ampliado a niveles alarmantes.
Un estudio reciente reveló que el 20% más rico de los residentes de Manhattan gana 53 veces más que el 20% más pobre. Esta disparidad extrema es propia de países en desarrollo, no de una ciudad en el corazón de la mayor economía del mundo. Y en ningún lugar es más evidente esta brecha que en el mercado inmobiliario de Nueva York. El aumento en los precios de la vivienda ha sido uno de los principales motores de esta desigualdad. Entre los años 2011 y 2021, los precios de la vivienda en Nueva York aumentaron un 68%, mucho más rápido que en cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos. Esto ha hecho que la propiedad de una vivienda sea algo fuera del alcance para la mayoría de los neoyorquinos. Incluso, el alquiler se ha vuelto prohibitivo. En 2023, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Manhattan alcanzó los $4,200 al mes, el más alto de cualquier ciudad en Estados Unidos. Esta crisis de la vivienda ha obligado a muchas personas de clase media y baja a abandonar la ciudad. Mientras tanto, los promotores inmobiliarios se han centrado en construir viviendas de lujo para los más ricos. Dado el alto costo de construcción y las restricciones de zonificación en Manhattan, desarrollar viviendas asequibles simplemente no es rentable. En cambio, los promotores han apostado por el mercado de lujo, construyendo rascacielos y apartamentos multimillonarios que solo una pequeña fracción de la población puede permitirse. De hecho, en 2023, Nueva York tenía más millonarios per cápita que cualquier otra ciudad del mundo. Este boom en la construcción de viviendas de lujo ha generado una ciudad cada vez más segmentada. Mientras que los residentes más ricos disfrutan de apartamentos lujosos con vistas impresionantes y comodidades exclusivas, muchos neoyorquinos luchan por encontrar un lugar asequible donde vivir. La falta de viviendas asequibles ha exacerbado la crisis de la desigualdad, creando una ciudad donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Esta realidad es particularmente evidente en Manhattan, donde la concentración de riqueza ha alcanzado niveles sin precedentes. Número 8. Escasez de vivienda. La crisis de la vivienda en Nueva York no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado proporciones alarmantes. La oferta de viviendas asequibles simplemente no ha seguido el ritmo de la demanda, lo que ha provocado un aumento vertiginoso en los precios y ha dejado a muchas personas, especialmente a las de clase media y baja, luchando por encontrar un lugar donde vivir. Este problema ha sido exacerbado por una serie de factores, incluyendo las restricciones de zonificación, los altos costos de construcción y el aumento en la demanda de viviendas de lujo. Entre los años 2010 y 2021, mientras el número de empleos en Nueva York crecía un 21%, la oferta de viviendas solo aumentó un 9%. Esta disparidad ha creado una competencia feroz por los pocos espacios disponibles, elevando los precios a niveles insostenibles para muchos. En particular, Manhattan ha sido testigo de un auge en la construcción de viviendas de lujo, mientras que la oferta de viviendas asequibles ha disminuido. Para muchos neoyorquinos, la única opción viable ha sido mudarse fuera de la ciudad o incluso del estado. La escasez de vivienda en Nueva York tiene profundas raíces estructurales. Uno de los principales problemas es la falta de terrenos disponibles para el desarrollo, especialmente en Manhattan, donde casi todo el espacio está ocupado. Además, las estrictas regulaciones de zonificación han dificultado la construcción de nuevas viviendas, ya que muchas áreas están designadas para edificios de baja altura o para usos no residenciales. Estos factores, combinados con el aumento en los costos de construcción, han hecho que desarrollar viviendas asequibles sea económicamente inviable para muchos promotores. Mientras tanto, la demanda de viviendas en Nueva York no ha disminuido, lo que ha llevado a una inflación continua en los precios. Aquellos que pueden permitirse vivir en la ciudad están dispuestos a pagar precios exorbitantes por apartamentos pequeños, mientras que aquellos que no pueden permitírselo se ven obligados a buscar alternativas fuera de la ciudad. Este fenómeno ha contribuido a la emigración de muchos neoyorquinos
hacia estados como Florida, Texas y Nueva Jersey, donde el costo de vida es más bajo y hay más disponibilidad de viviendas asequibles. Otro problema clave en la crisis de la vivienda es el papel de los inversores extranjeros y los especuladores inmobiliarios. En los últimos años, Nueva York se ha convertido en un destino atractivo para la inversión inmobiliaria de lujo. Muchos de los nuevos desarrollos en Manhattan están siendo comprados por inversores que no planean vivir en ellos, sino utilizarlos como activos de inversión. Esto ha generado una sobreoferta de viviendas de lujo vacías, mientras que las personas que realmente necesitan un lugar donde vivir luchan por encontrar algo asequible. Número 9. Ciudades del norte de Nueva York: Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany. En algún momento de la historia de Estados Unidos, las ciudades del norte del estado de Nueva York, como Buffalo, Rochester, Syracuse y Albany, fueron pilares del crecimiento económico y la innovación. Este auge se debió principalmente a la apertura del Canal de Erie en 1825, que convirtió a estas ciudades en centros industriales y comerciales vitales. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, estas ciudades experimentaron un rápido crecimiento a medida que los avances en el transporte y la industria las conectaban con el resto del país y el mundo. Buffalo, en particular, fue uno de los mayores beneficiarios de este auge. A principios del siglo XX, Buffalo era una de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, y su puerto en el lago Erie era un punto clave en el comercio de granos y otras mercancías entre el Medio Oeste y la costa este. Rochester y Syracuse también florecieron durante esta época, con industrias que abarcaban desde la fabricación de maquinaria hasta la producción de productos agrícolas. Albany, como la capital del estado, desempeñó un papel crucial en la política y el comercio de la región. Sin embargo, esta prosperidad no duró. A medida que el siglo XX avanzaba, las industrias que habían sustentado estas ciudades comenzaron a desvanecerse. La desindustrialización, un fenómeno que afectó a muchas ciudades del noreste de Estados Unidos, golpeó especialmente fuerte en el norte del estado de Nueva York. La globalización y la automatización llevaron a la pérdida de cientos de miles de empleos en las fábricas de estas ciudades, y la población comenzó a disminuir a medida que la gente emigraba en busca de mejores oportunidades laborales en otros lugares. El declive del Canal de Erie, que alguna vez fue una superautopista del comercio, también jugó un papel en la decadencia de estas ciudades. Con la apertura de la vía marítima del San Lorenzo en 1959, que ofrecía una ruta más directa y eficiente para el comercio entre los Grandes Lagos y el Atlántico, el tráfico comercial en el Canal de Erie disminuyó drásticamente. Las ciudades que dependían de esta ruta para su prosperidad económica se vieron atrapadas en un ciclo descendente que persistió durante gran parte del siglo XX. Número 10. Canal de Erie y el río San Lorenzo. El Canal de Erie, una obra de ingeniería monumental inaugurada en 1825, fue uno de los factores más importantes en el crecimiento del estado de Nueva York durante el siglo XIX. Este canal, que conectaba el lago Erie con el río Hudson, permitió que los productos agrícolas e industriales del Medio Oeste llegaran al puerto de Nueva York de manera rápida y económica. Esto no solo benefició a la ciudad de Nueva York, sino también a las ciudades del norte del estado, como Buffalo, Rochester y Syracuse, que florecieron gracias a su ubicación estratégica a lo largo del canal. Durante décadas, el Canal de Erie fue la principal vía de comercio entre el interior del país y la costa este. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba, la relevancia del canal comenzó a disminuir. En 1959, la apertura de la vía marítima del San Lorenzo transformó el comercio en la región. Esta nueva ruta permitía que los grandes barcos viajaran desde el Atlántico hasta los Grandes Lagos sin necesidad de utilizar el Canal de Erie. Como resultado, el tráfico comercial en el canal se desplomó y las ciudades que dependían de él para su prosperidad económica comenzaron a declinar. El declive del Canal de Erie fue un golpe devastador para el norte del estado de Nueva York.
A medida que el comercio se trasladaba a la vía marítima del San Lorenzo, las industrias manufactureras que habían prosperado gracias al canal comenzaron a cerrar. Las fábricas que alguna vez habían proporcionado empleo a miles de personas se vieron obligadas a reducir su producción o trasladarse a otras áreas con costos más bajos. Esto marcó el comienzo de una larga era de desindustrialización en la región, que llevó a una pérdida masiva de empleos y al declive de las ciudades del norte del estado. Número 11. Delincuencia en la ciudad de Nueva York. El crimen en la ciudad de Nueva York es un tema que ha captado la atención mundial durante décadas. Durante los años 70 y 80, la ciudad era conocida por sus altos niveles de delincuencia, lo que llevó a una percepción generalizada de que Nueva York era un lugar peligroso para vivir y trabajar. Sin embargo, en los años 90, bajo la administración del entonces alcalde Rudy Giuliani y el comisionado de policía William Bratton, se implementaron una serie de reformas que resultaron en una disminución significativa de la delincuencia en la ciudad. Durante más de 2 décadas, la ciudad de Nueva York experimentó una tendencia a la baja en las tasas de delitos graves. Homicidios, robos y asaltos disminuyeron, y la ciudad se transformó en un lugar más seguro y atractivo para residentes y turistas por igual. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió esta tendencia. En 2020, con el colapso económico, la pérdida masiva de empleos y el cierre prolongado de negocios, algunos tipos de delitos comenzaron a aumentar nuevamente. El crimen de asalto fue uno de los delitos que más aumentó durante la pandemia. Los informes de robos y hurtos de vehículos también alcanzaron niveles que no se habían visto en años. En 2020, la tasa de delitos graves en Nueva York alcanzó su nivel más alto desde 2006. Aunque los homicidios siguieron siendo relativamente bajos en comparación con las décadas anteriores, la sensación de inseguridad volvió a asentarse en algunos barrios de la ciudad. Parte de este aumento en la delincuencia se ha atribuido a los efectos secundarios de la pandemia, la desesperación económica, el estrés psicológico y la reducción de la presencia policial en las calles debido a las medidas de distanciamiento social. Además, la liberación temprana de algunos reclusos como medida para reducir el riesgo de contagio en las cárceles también fue un factor que muchos señalaron como contribuyente al aumento de la delincuencia. Aunque el aumento en el crimen no alcanzó los niveles catastróficos de décadas anteriores, fue suficiente para preocupar a los residentes y las autoridades locales. Hoy en día la ciudad está trabajando para recuperar el control de la delincuencia y restaurar la seguridad que había alcanzado antes de la pandemia. A medida que la economía se recupera y la vida en la ciudad vuelve a la normalidad, los neoyorquinos esperan que la delincuencia vuelva a disminuir. Sin embargo, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad pública y garantizar que las políticas de justicia penal no perpetúen las desigualdades sistémicas que afectan a las comunidades más vulnerables de la ciudad. La ciudad que nunca duerme podría estar perdiendo su esencia si no se reinventa pronto.